solicitante va a presentar, ¿no? Que mira, aquí están mis documentos, ¿no? Hasta inclusive se ha molestado en pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Con todo eso y en base a todo eso, obviamente el juez va a declarar probada la demanda de prescripción adquisitiva o la usucapión. Y de esa manera, sin tener el título, obviamente, de propiedad, se convierte en cierto propietario, porque el juez va a disponer además que se inscriba en derechos reales de manera definitiva, ¿verdad? Eso es la prescripción adquisitiva. Ahora bien, la otra prescripción libratoria, ¿quién sabe? Yo, doctor. A ver, adelante, dama. ¿Apellido? Poma Ramos Giselle. Ramos. Poma Ramos. Poma Ramos. Adelante, Poma Ramos Lisset. Un ratito, nunca. Poma. Ya. Giselle. Sí, doctor. Ya, adelante. Ya, la prescripción liberatoria es un modo de extinguir una obligación de carácter ya sea contractual o extracontractual. Y bueno, los derechos más que todo tienen que ser de contenido patrimonial y es no la sanción que se establece por ley contra el acreedor o que sanciona la negligencia, el descuido y la injuria del acreedor. Se podría decir que existen dos elementos, que es el transcurso del tiempo y también la inacción del acreedor, y puede prescribir, por ejemplo, un contrato en 5 años, y pasado ese tiempo ya el acreedor no puede cobrar, por ejemplo, lo que se le debía. Muy bien. Bien. Así me encanta, así está bien. Entonces, el tema es que, ¿no? La prescripción liberatoria es eso, por ejemplo, ¿no? Que sirve para liberarse de la obligación, precisamente. Entonces, Giselle muy bien decía, ¿no es cierto?, de que hay un contrato, por ejemplo, de préstamo de dinero. Tantas veces hay, ¿ven? Entonces, ustedes saben bien que por disposición del Código Civil, ¿no? Esa obligación, esa deuda, debe de ser cumplida dentro de 5 años. Eso establece, ¿no? El Código Civil. Entonces, digamos que hoy día, 9 de enero, se termina el plazo para devolver el dinero. A partir de esta fecha cuentas, ¿no es cierto?, 5 años. Entonces, vamos a ver. Estamos en 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. El 8 de enero de 2028, ¿no? Teóricamente se va a cumplir los 5 años. Pasado eso, ese año, ese día, el 9, en todo caso, líbralos igual puede ser, ¿no es cierto? Pero el 10 de enero de 2028, que te notifiquen, ¿cierto?, con la demanda de devolución o cumplimiento de la obligación del préstamo de dinero, ¿verdad? Entonces tú simplemente agarras, ¿no es cierto?, tu contrato seguramente de préstamo de dinero, llevas al juez, le dices, señor juez, solicito la prescripción liberatoria, porque el señor, ¿no es cierto?, no me ha solicitado durante más de 5 años, ¿no? Y consiguientemente solicito se declare probada, ¿no? Entonces el juez simplemente va a ver eso, ¿no? Las fechas, y efectivamente ya habían pasado más de 5 años, y consiguientemente va a declarar probada la prescripción liberatoria. ¿Me entienden? ¿Sí? Eso es la prescripción liberatoria. Ahora, eso es en el ámbito privado generalmente, ¿ve? Aunque para el ámbito público, la administración pública puede utilizar eso, pero menos, ¿no es cierto?, los administrados. ¿Por qué? Ahí vamos aquí ahora, ¿no es cierto?, porque son imprescriptibles los bienes y valores del Estado, latu sensu, ¿sí? De tal manera que nadie puede pretender, ¿ve?, solicitar, ¿no es cierto?, la prescripción, ¿no es cierto?, adquisitiva sobre un bien público. ¿Me entiende? Por ejemplo,
parte de la idiosincrasia, por supuesto, ¿no? Pretenden, ¿cierto?, constituirse propietario, o por lo menos así, ¿cierto?, declaran sobre una acera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dicen, muy bien, yo he vendido aquí desde mi bisabuela, ¿no? Y han pasado 30, 40 años y por lo tanto yo no me puedo mover. ¿Qué quiere decir más o menos? Que está queriendo decir que es de su propiedad privada. No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque los bienes públicos son imprescriptibles y una acera es, ¿no es cierto?, un bien público. La calle es un bien público, ¿me entienden? ¿Sí? Salvo que se libere, ¿no es cierto?, o se levante esa dominialidad en este caso. De lo contrario, es imprescriptible, ¿me entienden? ¿Sí? Para efectos, en su caso, ¿no?, de esta imprescriptibilidad, como bienes patrimoniales del que forma parte, porque el patrimonio constituido por activos y pasivos y dentro de esos valores y bienes, etcétera, ¿no es cierto? Cuando dice en estas disposiciones constitucionales 102 y 324 de que las deudas por los daños, ¿no es cierto?, del Estado no prescriben, obviamente que es coherente con este carácter de imprescriptibilidad de los bienes públicos. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, espero que haya quedado claro. La inexpropiabilidad de los bienes públicos. Eso es otra característica que la expropiación. La expropiación es una potestad hablatoria en virtud del cual la administración pública puede disposicionar o excluir o privar del ejercicio del derecho de propiedad a un particular en este caso, ¿no? Como dice la Constitución, por razones de utilidad pública y la necesidad pública previa, ¿no es cierto?, indemnización y justiprecio. ¿Entienden? ¿Sí? Pues bien, con relación a los bienes públicos, ¿no?, por más administración pública que sea, dada la estructura de la organización de nuestro país, ¿no?, autonómica, ¿verdad?, pues sobre estos bienes no se puede plantear, no se puede hacer, ¿no es cierto?, las expropiaciones, ¿sí? Y en su caso, cuando se necesite o requiera alguna entidad pública, lo que tiene que hacerse es un negocio jurídico público, ¿sí? Y ese negocio jurídico público se traduce generalmente en una transferencia, en un traspaso de un bien público, pero nunca como expropiación. Ejemplo, voy a recordarles hace años pasados cuando, por ejemplo, aquí en Las Cejas, si no me equivoco, ¿no?, en el gobierno departamental del licenciado o del doctor Pazzi, ¿se acuerdan? ¿Cierto? La gobernación tenía un espacio de su propiedad, ¿no? Pues el gobierno nacional encontró, ¿cierto?, el lugar, ¿cierto?, para construir un mercado en este caso, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, por supuesto, lo que podía haberse hecho si es que hubiera, ¿no?, la Constitución establecido la posibilidad de expropiación, como en otros países, ¿verdad?, ¿cierto? No ha podido expropiar, no lo va a poder expropiar, no se puede expropiar, ¿verdad? Sino lo que tiene que solicitar es la transferencia en su caso, ¿no? Entonces, como tal, ¿verdad?, se ha solicitado a la Asamblea Departamental y la Asamblea Departamental ha dispuesto su transferencia a la Administración Central para que ese lugar, ¿no es cierto?, sea cedido y se pueda utilizar para un fin público para vivir. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, eso es la figura más o menos. Ahora, con respecto a la posibilidad de expropiación por alguna finalidad de un bien público, eso es imposible, ¿sí? Porque la expropiación solamente funciona con respecto a los bienes, ¿cierto?, de los particulares, si se quiere decir así, ¿sí? Pues de cada uno de nosotros, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, ¿no?, como que ocurrió, ¿no?, en más de una ocasión para construirse las torres, ¿cierto?, de
de los teleféricos aquí en la ciudad de La Paz, entonces se han ubicado en espacios que son de propiedad netamente privada, ¿verdad? Y como tal, para efectos de poder, ¿no es cierto?, desposicional, porque algunos no quisieron ceder, algunos, claro, bueno, por razones de interés que encontraron, ¿no es cierto?, lo transfirieron directamente, ¿no? No necesitaron el trámite de expropiación, en cambio otros se resistieron y consiguientemente la administración pública ha tenido que tramitar su expropiación en este caso. Eso es la figura de la expropiación. Esa, ¿cierto?, actividad, ese procedimiento no se puede hacer con relación a una calle, a una avenida, a la plaza, al Ijimani, etcétera, porque son bienes dominiales. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien. Séptima característica. Doctor. Adelante. ¿Apellido? Pavón. Pavón. Pavón Robles. Sí, doctor. Doctor, usted ha indicado que en los bienes del Estado no existe expropiación y menos prescripción. Entonces, ¿cómo se explica que hay aloteadores que han expropiado el bosquecillo de Purapura, que a la fecha significativamente ha reducido? ¿Te has perdido tu micrófono? Doctor, le decía que usted ha indicado que en los bienes del Estado no existe expropiación y menos prescripción. Entonces, ¿cómo se explica que hay aloteadores que han expropiado el bosquecillo de Purapura y que la fecha está significativamente reducido? Bueno, que yo sepa, no hay ningún trámite de expropiación, ¿sí? Que si existiera, te respondería más o menos, ¿no es cierto?, meridianamente claro, pero que yo sepa, no existe ninguna expropiación ahora. Declaraciones van por aquí y por allá, podrán decir, pues, ¿verdad? ¿A quién va a expropiar? ¿A la alcaldía? Sí, es un bien demanial, ¿verdad? Y no es susceptible de expropiación. En su caso, si estuvieran planteando eso, sería, ¿no es cierto?, inconstitucional, ilegal, no procede, o sea, no, es nulo de pleno derecho. ¿Me entienden? ¿Sí? Lo que tienen que hacer es, ¿no?, a no ser que estén haciendo eso, porque no estoy yo dentro de esas esferas de los grupos politiqueros, porque ellos se encuentran allí. Entonces, a no ser que sea desafectado, obviamente puede ser que esté dentro del contexto de los bienes privados ya, o bienes dominicales, y consiguientemente eso sí se puede expropiar, eso es otra cosa. Pero mientras tanto se esté afectado a un bien público demanial, eso no es susceptible de expropiación, ¿sí? Ahora, que ellos pueden declarar y pueden decir, pues como lo dicen todos los de la economía informal, ¿cierto?, que se encuentran asentados en las calles, ¿acaso no lo has escuchado en alguna ocasión que son de su propiedad privada? Esto es mi propiedad, dice. ¿Ve? Esto lo tengo que dejar en sucesión hereditaria, ¿no es cierto?, a quien lo tiene después más adelante, ¿verdad? Pero eso es una declaración, eso no existe en el mundo jurídico, ¿verdad?, particularmente con respecto a estos bienes dominiales. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Doctor, y una consulta más. ¿La expropiación puede hacerse a través de una ley en la Asamblea Legislativa? Por eso te digo, si se desafecta, porque los bienes públicos, como hemos dicho al comienzo, no existen por derecho natural, o sea, no es que existe una calle como tal para el uso público, por alguna disposición extraña o ajena a la voluntad, ¿no es cierto?, de los órganos que tienen competencia, ¿no? ¿Quiénes tienen competencias? Pues bueno, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, ¿verdad?, en ejercicio de sus funciones públicas como normativas, reglamentarias, quienes disponen de que esto se encuentra sujeto como bien demanial, ¿verdad? Así como lo disponen volitivamente, ¿no es cierto?, que un bien se encuentra afectado como bien demanial, también pueden desafectar, por supuesto, y una vez desafectado, eso puede pasar con un bien dominical o bien integral o inclusive como bienes de los particulares privados. Entonces, en esas circunstancias, obviamente,
se puede, ¿no es cierto?, proceder a la expropiación. ¿Entienden? A ver, indivisibilidad de los bienes públicos. Eso es otra característica, ¿no? ¿Qué significa indivisibilidad? Ustedes tienen que saber de que hay algunos bienes públicos que se encuentran afectados, ¿no es cierto?, como tal, por razones de alguna finalidad, de tal manera que no pueden ser susceptibles de su fraccionamiento o, ¿no es cierto?, o partir, ¿no?, apartando de esa finalidad pública, por ejemplo, ¿verdad? Claro que en la práctica hay muchas cosas que aquí no se respetan, ¿verdad? Eso ya es problema de quienes operan, quienes son los encargados de hacer cumplir los administradores, o sea, el Estado lato sensu, ¿verdad? A mí no me pregunte por qué no hace él. Yo no tengo ninguna, ¿no es cierto?, potestad para poder decir no. Lo único que le puedo decir es que así dispone la norma. ¿Ve? Ahora, quienes tienen o que pregonan tener el poder político, la fuerza, o son, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, los órganos del Estado, son los que tienen que hacerla cumplir. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, ustedes saben muy bien que hay algunos fines que se encuentran, ¿no es cierto?, basadas en algunos intereses públicos, como por ejemplo en Sucre, ¿no ven? Ustedes saben muy bien que es un bien público tener todas las fachadas, ¿no es cierto?, pintadas de blanco. Por algo se dirá, ¿no es cierto?, Ciudad Blanca, ¿no?, Ciudad de los Cuatro Nombres y demás cosas, ¿verdad? Y en esas circunstancias, si alguien pretendiera, ¿cierto?, decir muy bien, en alguna parte, por más oculta que sea, ¿no?, con otro color de fachada, lo único que está haciendo es dividir más bien de esa finalidad que está afectado al bien público en este caso, ¿verdad? Pues lo que estaría haciendo es fraccionar precisamente. Una parte sí, una parte no. Eso no es correcta, ¿no? La indivisibilidad implica en su caso de que el bien público, tal como está afectado y destinado al bien público, ¿no es cierto?, obviamente no se puede, ¿no es cierto?, fraccionar, no se puede decir una parte sí, una parte no, y esta parte, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, no va, como no integra, no afecta nada, entonces no se puede disponer de otra manera, no. En la medida en que esté afectado a un interés público, en su integridad debe de ser respetado en su caso. ¿Me entienden? ¿Sí? Octava característica, la publicidad posesoria. ¿Qué significa esto? A ver, traten de captarme la idea, ¿no? ¿Qué significa la publicidad posesoria? Significa que los bienes públicos no necesariamente se encuentran registrados en los registros públicos. Por ejemplo, los bienes inmuebles no se encuentran registrados en derechos reales, ¿sí? En alguna ocasión, ¿no?, se pretendió, ¿no?, de manera muy tramposa, ¿no es cierto?, pedir a la administración y a derechos reales para que mostrara, ¿no?, de que sí efectivamente está registrada o no un determinado predio que es de área verde, por ejemplo, ¿ve? Entonces, la publicidad posesoria significa de que es suficiente la publicidad, ¿verdad?, para que se pueda acreditar de que esto es un bien demanial en su caso. Porque depende de las circunstancias. Si son de la área municipal, es del municipio. ¿Sí? Si es del departamento, puede ser del departamento nacional, etcétera, etcétera. En el país, en nuestro país, no existen bienes como la doctrina tradicional en la otrora, ¿no es cierto?, registra como bienes mostrengos, res nullius, bienes de nadie, etcétera. No, sino que pertenece a uno de los órganos públicos. El Código Civil mismo ya está advirtiendo y refiere de que si algún bien no tiene dueño, esto es propiedad del municipio, de la universidad o del Estado. ¿Me entienden? ¿Sí? Doctrinalmente, según Garrido Falla, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, la publicidad posesoria significa que la simple posesión, que generalmente es lo que hace el público,
constituye, ¿cierto?, la oponibilidad frente a terceros, ¿verdad? Lo que viene a ser más o menos con relación a los privados, que esa oponibilidad se consigue con el registro en el registro respectivo, ¿verdad? Generalmente registro en derechos reales, por ejemplo, ¿sí? Ahora, hay un decreto reglamentario número 1991 del 7 de mayo de 2014 que establece más o menos que, esto es en la administración central, que todos aquellos bienes que son igual o mayores a 50,000 bolivianos, entonces debe de hacerse el registro en derechos reales, o por lo menos en el Servicio Nacional de Propiedad del Estado, ¿no? Ese es el único dato que tengo, después no lo sé, porque si fuera la regla más o menos por el lado de que tienen que estar registrados, imagínense, ¿no?, los bienes que encontraríamos para, ¿no?, constituirnos en propietarios, ¿no ve? Pero no existe aquello, sino más bien, ¿no?, simplemente esa publicidad es suficiente, ¿no?, que acredita que, ¿cierto?, es un bien público. ¿Entienden? ¿Sí? Y finalmente, como que creo que alguien me preguntó en las anteriores clases si estaba sujeto a alguna contribución tributaria. Estos bienes públicos están exentas de contribuciones tributarias. Ahí creo que no necesitamos mayor apabullamiento. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, estas son las características. Fíjense la diferencia que hay entre, ¿cierto?, el derecho administrativo tradicional, que apenas registra 3 caracteres, ¿verdad? En cambio, nuestro derecho administrativo, si de verdad queremos, ¿cierto?, configurar y estudiar en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos registramos estos 9 caracteres. ¿Entienden? ¿Sí? Clasificación dominial. Van a disculpar mi tosera. Clasificación de los bienes dominiales. Este es facilito. No hay tanto bollo, digamos. ¿Okay? Los bienes públicos se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista. En algunos casos, por supuesto, puede estar más o menos imbricado, ¿no es cierto?, o superpuesto en este caso. Pero es común, ¿no?, y es parte, ¿no es cierto?, de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, tomando en cuenta, uno, ¿no?, del titular del dominio público, es decir, del bien demanial, puede ser que este bien demanial esté, ¿cierto?, bajo la titularidad del Estado plurinacional, ¿no? Otros pueden estar bajo el gobiernos autónomos territoriales, como, ¿no es cierto?, departamentos, municipios, ¿no?, indígena, originario, campesinos, ¿no?, o regiones en su caso. ¿Entienden? ¿Sí? Por ejemplo, hablando de los caminos, ustedes saben muy bien que hay carreteras nacionales e internacionales, por ejemplo, ¿no?, como hay carreteras departamentales, ¿verdad?, y las calles y avenidas, ¿no es cierto?, de las ciudades, etc. Entonces, estos son bienes públicos, ¿verdad?, pero que titularizan diferentes, ¿no es cierto?, personas jurídicas públicas, en este caso, ya sea el Estado plurinacional, ya sea gobierno departamental, gobierno municipal, indígena, originario, campesino, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive puede haber, ¿no es cierto?, entidades descentralizadas y autárquicas. En este caso, por ejemplo, los bienes públicos, que son bienes públicos, ¿no?, los que se encuentran, por ejemplo, en nuestra facultad, contenida desde, ¿no es cierto?, el propio edificio, la propia infraestructura, ¿no? Después, lo que se encuentra ahí, ¿no es cierto?, inventario contenido hasta los bancos y sillas y mesas, etcétera, etcétera, constituyen bienes que titulariza la Universidad Mayor de San Andrés, en este caso. ¿Entienden? ¿Sí? Por su origen o formación, estos bienes públicos pueden ser naturales, ¿no?, y artificiales. ¿Cuáles son estos bienes naturales? ¿Y por qué se llaman naturales además, no? Porque son bienes en los cuales no ha intervenido, ¿cierto?, la mano del hombre en su constitución, y son de esa naturaleza, por ejemplo, los lagos, los ríos, ¿no es cierto?, las montañas, como el Illimani, etcétera, etcétera, ¿no? Los recursos naturales particularmente, ¿no? Y son bienes públicos artificiales aquellos bienes
en los cuales ha intervenido la mano del hombre. Es un producto del accionar, ¿no es cierto?, del ser humano, ¿no?, como las diferentes construcciones y las infraestructuras en las áreas urbanas, departamental, municipal y nacional, si quiere decir, ¿no? Por ejemplo, plazas, ¿sí? Por ejemplo, avenidas, calles, ¿no?, parques, etcétera, etcétera, constituyen bienes públicos artificiales en este caso, ¿no? Parques, ¿no?, y diferentes edificaciones, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Sí? Por su materialidad, los bienes públicos pueden ser cosas o objetos materiales, ¿no?, constituidos todos aquellos bienes que ocupan un tiempo y espacio, si se quiere decir, ¿no?, y demuestran, ¿cierto?, una corporalidad real, ¿no?, susceptible de una percepción material en este caso, ¿verdad? Pero también puede haber bienes públicos tomando en cuenta la materialidad, ¿no?, como los bienes y derechos o objetos inmateriales, ¿no? Las acciones, los derechos que tiene cada entidad pública constituyen bienes públicos inmateriales en este caso. ¿Entienden? Aquí quiero traer a colación algo que para algunos te va a ser interesante y para otros seguramente algo banal, ¿verdad? Pues bueno, no necesariamente tengo que contarles, tengo que explicarles, ¿no es cierto?, todos sus favores siempre, sino que puede ver siempre, ¿no es cierto?, algo que no les guste. Y en su caso, ¿no es cierto?, es parte y componente de la asignatura, ¿no es cierto?, aquellos que no sean asequibles para algunos seguramente, ¿no? Y eso se llama el factor C, ¿no? Es muy propio de esta época, digamos, ¿no?, de la época de los TICs, ¿no?, o de la época de los líquidos, ¿no?, como dice, ¿no?, Zygmunt Bauman, ¿no?, y están compuestos por estos elementos que se encuentran solo en la cabeza de los seres humanos, diremos, ¿sí? Factor C, ¿qué es? Es factor conocimiento, ¿sí? ¿Qué dice Alvin Toffler, Heidi Toffler, ¿no?, en sus trabajos, que no sé si algunos conocen, como las empresas del futuro, ¿no?, el cambio del poder, ¿no?, después las guerras del futuro, después las riquezas, la nueva riqueza de las naciones, etcétera, etcétera, ¿no? Si ustedes, ¿no?, agarran los textos y se dedican a leer, ¿no?, van a encontrar, ¿no es cierto?, por ejemplo, que en síntesis les puedo graficar de la siguiente manera. Ocurre que la época, ¿cierto?, por ejemplo, del primer periodo de la economía, ¿verdad?, la riqueza es, ¿cierto?, susceptible de medición en tiempo-espacio, ¿no? Es decir, son cosas perceptibles, ¿no? Y, ¿no es cierto?, perceptible además, ¿no es cierto?, los 5 sentidos, si quieres decir, ¿no?, como el terreno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese terreno tú puedes medir, ¿verdad?, puedes tocar, puedes pisar, etcétera, etcétera. Esos son recursos de la primera ola, dice Heidi Toffler, ¿no?, que hoy en día, ¿no es cierto?, no tienen mayor valor agregado, ¿sí?, y no producen mayor valor agregado, sino el factor C. Pero dice, vayamos un poco más adelante, en la segunda ola, ¿no?, ¿qué es lo que tiene, ¿no es cierto?, el valor correspondiente como para poder, ¿no?, por ejemplo, sacar de los bancos, ¿no es cierto?, los créditos, ¿no? El banco, ¿qué prefiere? Prefiere documentos en orden, ¿verdad? Y que estos tengan un valor, además, ¿no es cierto?, potencial o agregado, ¿no es cierto?, que vaya a garantizar, ¿no?, el derecho del préstamo, ¿no? Y estos son, dice Heidi Toffler y Alvin Toffler, ¿no?, como las empresas en este caso, ¿sí? Esas máquinas, esas maquinarias que están generando, que están produciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos han sido en su caso tematizados y considerados, por ejemplo, dice, por Marx, ¿verdad? Porque el Marx, por ejemplo, ustedes saben muy bien,
¿no? Que está hablando, por ejemplo, de la propiedad de los medios de producción. Y esta propiedad de los medios de producción es algo tangible, es algo que puede percibirse y están constituidos por la tierra, por esas maquinarias, etcétera, ¿verdad? Pues en la tercera ola dice, ¿cierto?, factor ha hecho explotar, ¿cierto?, todos estos fundamentos, ya que el que genera mayor valor agregado y es la base del desarrollo y la garantía es el conocimiento. Ese conocimiento que está bullendo en la cabeza de cada uno de los que trabajan en una determinada, ¿no es cierto?, empresa en el sentido amplio de la palabra, no solamente referida a una empresa industrial, ¿no es cierto?, de la segunda ola, sino en la tercera ola, donde están, ¿no?, técnicos especiales. Más propiamente estamos hablando, por ejemplo, de las empresas, ¿no es cierto?, tecnológicas, ¿no?, de Silicon Valley y demás cosas, ¿no? En la universidad ¿cómo se dice? No me acuerdo ahorita, pero es tecnológica en este caso, ¿verdad? Entonces, el que genera mayor valor agregado ya no son terrenos, ya no son, ¿no es cierto?, maquinarias, sino son conocimientos, ¿no? Ahora, el tema es lo siguiente, pensándolo, ¿no? Y a esto quiero ir precisamente, ¿no? En un Estado, ¿cierto?, de derecho, ¿no? Y como pregonan hoy por hoy socialista, que más que socialistas son dictadores, entonces no creen que pueden requerir ese valor, ¿cierto?, que se encuentra en el factor C, es decir, conocimiento, porque seguro estoy, ¿no es cierto?, de que la tierra lo pueden quitar, empresas pueden quitarlo, como lo han hecho, pero y eso conocimiento, ¿no?, esa técnica que está bulliendo en la cabeza de quienes tienen ¿cierto?, factor C, ¿verdad?, no creen que pueden tener, ¿cierto?, interés mañana, pasado por, ¿cierto?, obtenerla, como que ustedes saben muy bien a través de las películas, ¿no es cierto?, que algunas personas los agarran, ¿no?, y lo inducen como para obtener la información, digamos, ¿verdad? Entonces no creen que, ¿cierto?, pueden necesitar, porque esto es el que genera hoy por hoy el mayor valor agregado, ¿no? Quieran o no quieran, ¿cierto?, aceptar en su caso, ¿verdad? Bueno, nosotros todavía oscilamos entre primera y tercera ola, ¿no? Y como que estos factores C ni siquiera no creo que utilizamos para bien, porque utilizamos para mal, ¿no? Algunos, ¿no es cierto?, ni siquiera no atienden a utilizar porque tienen miedo todavía, obviamente no estamos viviendo aquello, ¿verdad? Si digamos que lo utilizamos quizás, ¿no es cierto?, en sus inicios simplemente, pero no lo estamos utilizando. En cambio, en los estados, ¿no es cierto?, desarrollados, obviamente que este medio es de verdad, ¿no es cierto?, fundamental y sirve para producir, que para nosotros creo que sirve para distraer o hacer trampas en su caso. ¿Entienden? ¿Sí? Bien, simplemente esa parte es mi alocución, digamos, ¿ya? Por su composición material, los bienes dominantes pueden también, ¿cierto?, clasificarse en terrestres, que creo que no necesita mayor apabullamiento ahí, porque son todos los que se encuentran en este espacio físico terrestre, y eso está comprendido por los recursos naturales, como hidrocarburos, ¿no? Los recursos forestales, los cerros, los minerales, etcétera, ¿no? Después, los recursos hídricos, que están compuestos por todo lo líquido que fluye en espacio territorial. Por ejemplo, el lago Titicaca, los ríos, el río Silala, que lo perdimos y que nos quieren hacer creer que sí ganamos, ¿verdad? Si ganamos, entonces bien, ¿verdad? Pero creo que, ¿no es cierto?, para uno que tiene medianamente la lógica real, ¿no es cierto?, obviamente lo hemos perdido, ¿no? Los recursos aéreos, que tienen que ver con este uso del espectro electromagnético, ¿no?, que es explotable, por supuesto, y administrable por parte del Estado, como es el espacio aéreo, ¿verdad?
Es a través de este éter, ¿no es cierto?, que se transmiten más de una información, ¿no?, más de una señal, sobre todo con estas tecnologías de las TICs, ¿verdad? Y la combinación, por supuesto, de estos bienes, de los tres bienes, da lugar, ¿no es cierto?, a los bienes mixtos, en este caso, ¿no? Terrestres y hídricos, ¿no? Hídricos y aéreos, ¿no? Terrestres, aéreos, etcétera, etcétera, ¿no? Por la jurisdicción aplicable, los bienes públicos pueden ser nacionales o estatales, las que se encuentran en el territorio nacional, como son la mayoría de los recursos naturales, hidrocarburíferos y mineralógicos, ¿no? Pero también pueden ser departamentales, aquellos medios o recursos, ¿no es cierto?, que se encuentran bajo la administración en el espacio departamental. Dentro de esto, para variar, cuidado que confundan con la titularidad del dominio. Puede ser, pero es distinto. Imagínense, ¿no es cierto?, acá tenemos bienes públicos provinciales, porque se encuentra precisamente en ese espacio territorial, ¿no es cierto?, estos bienes públicos, ¿no? Y desde luego municipales, ¿no es cierto?, y regionales. Creo que está claro ahí, no creo que sea necesario mayor abundamiento, y si no, entonces preguntan, ¿no es cierto?, a la hora de cuestionar, ¿ya? Afectación y desafectación de estos bienes temaniales. Y aquí quiero entrar, ¿no es cierto?, inclusive con lo que plantearon como pregunta del bosquecillo de Purapura, ¿no? Entonces, no hay por principio bienes temaniales por derecho natural. Es decir, que alguien, ¿cierto?, por alguna, ¿no?, bondad divina haya constituido, ¿cierto?, un bien público como demanial. No existe, sino que estos bienes públicos, ¿cierto?, son como tal, ya sea por afectación y dejan de ser por desafectación. ¿Sí? ¿Qué es una afectación? Una afectación o la afectación simplemente es esa declaración de voluntad de un órgano público, ¿sí?, desde luego con competencia, en cuya virtud un bien, ¿no?, que era dominical o bien privado, es de dominio o gestión administrativa, librado al uso público, directo o indirecto, ¿sí? Directo como las calles, plaza, avenida, etc. Indirecto como algunos espacios donde, ¿cierto?, funcionan en determinadas horas o hay que solicitar, ¿no es cierto?, un permiso o a través de una entrada, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, alguien refería y decía que la Asamblea o el Legislativo puede disponer mediante ley, ¿no es cierto?, un bien público, ¿no? Claro que sí, porque se trataría precisamente de una afectación, ¿sabes? Entonces, ¿qué quiere decir que es la declaración de voluntad de un órgano público? Esa declaración de voluntad de un órgano público, por ejemplo, el Legislativo lo va a hacer a través de una ley, el Ejecutivo lo va a hacer a través de un decreto reglamentario, ¿verdad? Y la Asamblea o el Consejo Municipal lo puede disponer mediante una ley, etcétera, etcétera. ¿Entienden? ¿Sí? Para algunos, seguramente, deben recordar de que la prolongación que tenemos de la calle Potosí que sale a la avenida Illimani, que pasa por nuestra facultad, ¿ve? Antes, en la autora, por los años 80, no estaba, ¿cierto?, librado al bien dominial, es decir, no era calle por donde tú puedas circular, ¿entiendes? ¿Sí? Era privado en su caso, ¿sí? Se afectó y como tal, ¿cierto?, se libró por un bien público. Ahora, mañana pasado pueden ver muy bien de que ese lugar, ¿cierto?, como que algunos vecinos por ahí se están quejando, por lo menos se escucha en los medios de comunicación, de que hay muchos, ¿no es cierto?, malvivientes y pandilleros que están, ¿no?, utilizando para sus fechorías, ¿no? Y algunos reclaman de que debe de cerrarse, ¿no?, el uso dominial directo, ¿verdad? Entonces, mañana pasado, muy bien puede decir, ¿no es cierto?, el órgano competente, que en este caso la municipalidad, entonces, ¿no es cierto?, cerrarse, ¿no?,
y convertirse, ¿no es cierto?, en un bien privado, ya sea de la administración municipal o bien, ¿no es cierto?, en subasta pública para incorporar como un bien privado de los vecinos en este caso. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, como ven ustedes, ¿no es cierto?, los bienes públicos existen por disposición de la declaración, de la decisión, ¿no es cierto?, de la voluntad de un órgano público. ¿Me entienden? Cualquiera sea, dependiendo en el ámbito competencial en que se encuentre, ¿no es cierto?, ese bien público. ¿Ya? La otra, ¿no?, es la desafectación. ¿Qué es la desafectación? La desafectación es la otra cara de la medalla, si se quiere decir, o de la moneda, ¿no es cierto?, de la afectación. Entonces, la desafectación, igual que la anterior, significa una declaración de voluntad, ¿no?, para sustraerlo, sacarlo, quitarlo del uso público de lineal para que pueda ingresar al dominio patrimonial del Estado o de los administrados en particular, ¿sí?, que no implica necesariamente cambio de titularidad, como algunos en algún momento dedujeron, ¿no es cierto?, de manera muy simplista. Entonces, la desafectación o la afectación simplemente es un cambio de titular, no es así, ¿sí? Imagínense, ¿no es cierto?, que una plaza, por ejemplo, o una calle, o el propio bosquecillo en este caso, que es un bien de manial, ¿cierto?, sea desafectado, no es que se esté cambiando simplemente, ¿no es cierto?, el titular de ese bien de manial, sino que significa, ¿no?, sustraerlo, ¿cierto?, desafectación del bien de manial para que pueda ingresar ya sea como parte del bien dominical o patrimonio de la alcaldía municipal, de la gobernación, del Estado, etcétera, o bien, ¿no es cierto?, disponerla como parte de los bienes privados de los vecinos, que es quizás como quieren, ¿no es cierto?, los loteadores o estos que están tras, ¿no es cierto?, de la ocupación de áreas verdes en su caso. ¿Me entienden? ¿Sí? Pero tendrá que mediar, ¿no es cierto?, esa disposición, esa decisión del órgano competente en este caso. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien. Tutela y protección de los bienes demaniales. Los bienes demaniales se pueden proteger de dos maneras. Se pueden tutelar de dos maneras. Uno es la autotutela y otro es la heterotutela. ¿Sí? ¿En qué consiste la autotutela? ¿No? Auto, por uno mismo, tutela, protección. La autotutela se produce cuando la propia administración pública, que es el titular de la administración de ese bien demanial, en ejercicio de sus competencias, no se olviden que son competencias, ¿verdad?, como el poder de policía y la policía, actúa directamente mediante sus propios medios, dentro de un marco de razonabilidad, constituyendo lo que se llama la autoprotección demanial. Magullaremos un poco esto, ¿sí? Los autos por uno mismo o por sí mismo, en cuya virtud la administración pública, por sí ante sí, como a algunos les gusta razonar, por sí ante sí, ¿no?, que se encuentra en el ejercicio de sus competencias, ¿no?, ejerce precisamente, ¿no?, acciona, ¿verdad?, pone en movimiento el poder de policía y la policía. ¿Sí? Estos dos conceptos creo que necesitamos explicar. ¿Sí? ¿Qué es el poder de policía y qué es la policía? ¿Sí? Muchos seguramente entienden que el poder de policía es parecido más o menos posiblemente al poder de Grayskull que aplican en Santa Cruz. Eso no es poder de policía, eso es la fuerza pública, es la fuerza bruta que aplican. El poder de policía es sinónimo de la función normativa más bien, ¿sí? Es decir, como dice la Constitución 109,
¿no? 113, para ser más preciso, a ver, ¿no? Creo que es 109. Ahorita un cachito. A ver. A ver, 109 dice, ¿no? De la Constitución Política del Estado. Dice, los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por ley, dice, ¿no? Y cuando está haciendo referencia de que estos derechos que uno tiene, ¿no?, con respecto al uso de un bien demanial, ¿verdad? Pues este bien público muchas veces se utiliza mal, ¿verdad? Deteriorando, o sea, contraveniendo los caracteres que hemos señalado en esta tarde, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, la administración pública, por sí en el uso, ¿cierto?, del poder de policía, que es sinónimo de, si se quiere decir, el poder de normación, puede disponer muy bien. Por ejemplo, ¿no? En este caso, a ver, vamos a ir un poco más sencillito en el ejemplo, pero que sucedió aquí en la ciudad de La Paz. Ustedes recordarán, ¿no? O a lo mejor los jóvenes no, pero las personas un poco de edad, ¿no es cierto?, recordarán que en la plaza Avaroa, ¿no?, aquí en Sopocachi, ¿no?, hubo una época en la que los ¿no?, vecinos o jóvenes, no sé quiénes serán, ¿no?, se han apropiado y ya estaban instalándose cada noche, ¿no?, como si fuera un espacio de, ¿no?, cantina, si se quiere decir, ¿no?, porque estaban con sus estruendosos, ¿no es cierto?, equipos de sonido, ¿no?, en cierta manera afectando, ¿no es cierto?, al vecindario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues en esas circunstancias, en el ejercicio del poder de policía, ¿verdad?, la administración, que en este caso le corresponde a la municipalidad, podría haber dispuesto, ¿no es cierto?, el cierre, ¿no?, como lo hacen con algunos espacios, ¿verdad?, el cierre de ese espacio público, ¿verdad?, de una hora determinada a una hora determinada, ¿verdad? Entonces podría haber dispuesto muy bien, mediante un decreto reglamentario, o bien mediante una resolución, un cierto municipal, o bien mediante una ley municipal ahora, por ejemplo, ¿no?, de que desde las 6:30 se cierra la plaza y nadie ingresa, ¿verdad? Y como tal, ¿no es cierto?, se aperturará al día siguiente a las 6 de la mañana y punto. ¿Entienden? Y eso es para todos. En ese sentido es normativo en este caso. Pues esa manera de tomar la posición y, ¿no?, disponer es lo que se constituye, es lo que se denomina poder de policía. Así que no me estén, ¿no es cierto?, pensando en poder de Grayskull ahí. ¿Me entienden? ¿Sí? Y la policía, ¿no ve?, es lo que ustedes más bien, ¿no es cierto?, están pensando por poder de policía, ¿verdad? La policía simplemente es una función administrativa de cumplimiento de ese poder de policía. Vale decir que la administración pública puede solicitar a la fuerza del orden público, ¿no?, o a sus propias, ¿no es cierto?, instancias o reparticiones para que en cumplimiento de esa disposición, ¿no es cierto?, se ejecute. De tal manera que quien pretendiera ingresar a la plaza, ¿no?, transgrediendo esa disposición prohibitiva, entonces sea objeto de sanción correctiva. O sea, lo pueden tomarla, ¿no es cierto?, y arrestarla, lo pueden tomarla y multarla, lo pueden tomarla, ¿no es cierto?, y sancionarla, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Eso es la policía. La policía es una función administrativa, ¿sí? En cambio, el poder de policía se entiende como un poder de normación. Es que la policía, el poder de policía, ¿no?, significaba desde sus orígenes, ¿no es cierto?, de que es la función que tiene de precautelar el orden público a través de disposiciones normativas en este caso. Y como en nuestro país, por disposición constitucional,
los derechos, las garantías, solo son susceptibles, ¿no es cierto?, de regulación mediante ley. Obviamente que ¿no? Estos órganos con competencia pueden disponer este tipo de medidas, ¿no? Restrictivas en el ejercicio de los bienes demaniales. ¿Entienden? ¿Sí? Y finalmente, para completar, obviamente que estas acciones, que estas, ¿no es cierto?, medidas deben de responder, ¿no es cierto?, a los principios de razonabilidad, ¿no? De tal manera que no vaya a ser que su pretexto de la policía o poder de policía no lo afectes o desintegres, ¿no es cierto?, el propio derecho fundamental. Entonces, en este caso es irrazonable. Eso ya, ¿no es cierto?, infringe también, incide también, ¿no es cierto?, en otro tipo de derecho. Y eso es propiamente objeto de estudio de las limitaciones de la administración pública con, ¿no es cierto?, respecto a los derechos fundamentales, que lo veremos más adelante. ¿Ya? Entonces, eso es en lo que consiste la autotutela. La autotutela es, ¿no es cierto?, un cuidado, una protección que la propia administración pública puede ejercer, particularmente a través del poder de policía y la policía. Desde luego, ¿no es cierto?, estas medidas que vaya a tomar deben responder a los principios de razonabilidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si estos bienes públicos han sido objeto del ejercicio particularmente de los derechos subjetivos, ¿no? No se olvidan que cuando hablamos de los derechos subjetivos nos estamos refiriendo a los derechos que tenemos cada uno de nosotros en particular, ya que en el ámbito público no hay derechos subjetivos, sino más bien hay derechos objetivos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando un particular, un ciudadano, empieza a ejercer con respecto a los bienes públicos, ¿no?, un derecho subjetivo, ¿no?, y este derecho subjetivo se traduce, por ejemplo, o se concreta, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la construcción de un edificio, ¿no? Bueno, aunque no digamos edificio, sino que una pequeña casucha, digamos, ¿no? O instala, ¿no es cierto?, cosas, empieza a utilizar, o sea, empieza, ¿no es cierto?, a ejercer como si fuera de su propiedad estos bienes demaniales, ¿verdad? Entonces, en estos casos, ¿cierto?, la administración pública ya no puede ejercer la autotutela, ¿sí?, sino tiene que ejercer la heterotutela, o sea, la protección por otros. Tienen que solicitar la protección de otros, ¿entienden? Y generalmente consiste en el ejercicio de las acciones judiciales y constitucionales en este caso, ¿sí? Estas acciones judiciales son instrumentos procesales, ¿no?, que la administración pública debe ejercer ante las autoridades, tribunales judiciales competentes a través de, o como los edictos, ¿no es cierto?, o interdictos, o acciones posesorias, petitorias, o hasta las acciones de lesividad que se encuentra prevista en el artículo 51, parágrafo 2, del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, primero, heterotutela, o sea, ya no puede por sí ante sí la administración pública proteger estos bienes públicos, sino que para proteger, como tiene esa competencia, ¿no?, de un deber facultad, tiene que pedir a otros órganos para que, ¿no?, le autorice la protección, le otorgue la protección, ¿verdad? Y esto generalmente se ejerce a través de las acciones judiciales, ¿entienden? Pues la administración pública, cualquiera sea la tu sensu, puede ser administración central, descentralizada, desconcentrada, la administración nacional, departamental, municipal, regional o indígena, originaria, campesina, tiene que presentar como demandas, ¿no es cierto?, de posesión, demandas de petición, demandas, ¿no es cierto?, de acciones reales, ¿verdad?, como hemos visto en el derecho real administrativo. ¿Para qué? Para que la autoridad competente, generalmente judicial, le otorgue, ¿cierto?, declarándole probada su demanda, ¿sí?
y de esa manera protege los bienes demaniales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un área verde, ¿no? Por decir aquí en la ciudad de La Paz, se entran los loteadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración municipal? Digamos que en ese espacio ya lo han levantado. Mientras no lo levanten, no lo ejerzan derechos subjetivos, ¿no? Entonces, la administración pública puede ejercer su tutela, como lo que va haciendo, digamos, ¿no? Y como viene haciendo en el interior del país también, ¿verdad? Pero cuando empiezan a desarrollar el ejercicio de los derechos subjetivos, lo que significa que ya empiezan a comportarse como si fueran verdaderos propietarios, y en esas circunstancias se advierte que, ¿cierto?, están tomando, ¿no?, bienes públicos como si fueran privados. Entonces la administración, ¿cierto?, que sea titular en la administración, tiene que solicitar las acciones judiciales, puede denunciar, ¿no?, despojo, puede presentar acción posesoria, ¿no?, o acciones petitorias, etc. ¿Para qué? Para que se les reintegre, se devuelva, ¿no?, y se las posesione como los titulares de ese bien que es dominial. ¿Me entienden? ¿Sí? Pero es, en este caso, un tercero, ¿no? No es por sí mismo que la administración pública recupera ese bien público, sino es un tercero que en este caso vienen a ser los tribunales de justicia ordinaria, o bien puede ser también un cierto tribunal constitucional, cuando se trata de, ¿no?, del ejercicio de un derecho que tiene una relevancia, ¿no es cierto?, de un derecho constitucional. Entonces puede tomarla, ¿no es cierto?, a través de la acción constitucional, por supuesto, ¿no? Generalmente amparo, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay casos que suceden, y esto es importante que lo sepan. Y en su caso, ¿en qué consiste esta acción de lesividad que está prevista? A ver, leeremos primero, ¿no es cierto?, el artículo 51, parágrafo 2 de la ley de procedimiento, del reglamento a la ley de procedimiento administrativo. ¿Quién quiere leer? Hola, hola. Creo que solito me estoy hablando. ¿Aló? Doctor, artículo 51. Doctor, ¿qué artículo dijo? Ya está en la pantalla, ¿está bien, no? 51, sí, doctor, parágrafo segundo. Ya. También podrán... Del reglamento a la ley de procedimiento administrativo. ¿Olvidó? Procedimiento administrativo. Sí. También pondrán fin al procedimiento administrativo el desistimiento, la extinción del derecho, la denuncia al derecho en que se funde la solicitud y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes. Decreto reglamento, a ver, 27.113. Decreto Supremo 27.113. Reglamento. Doctor, yo lo tengo. ¿Apellido? Toledo, doctor. ¿Qué? Toledo, doctor. Toledo. A ver. El parágrafo segundo, ¿verdad? Artículo 51, estabilidad. Parágrafo segundo. El acto administrativo individual firme en sede administrativa podrá ser impugnado ante el órgano judicial competente por el órgano administrativo que lo emitió o el superior jerárquico, cuando esté afectado de vicios y sea